Bienvenidos a la Biblioteca Nacional, bienvenidos al Centro de Historieta, que es este espacio de exposiciones en el cual montamos muestras de los trabajos que hacemos en el Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, que es un espacio que existe desde el año 2012 y que se dedica a detectar y a reunir toda la documentación existente sobre estos lenguajes. Es el único que hay en el país de carácter nacional y público. Y bueno, es un gusto estar con Juan Sasturain, con Mariano Buscaglia y especialmente con Laura Caraballo, que ha logrado la proeza increíble de permitirnos, de esto que nos permite poder ver originales de Alberto Breccia en nuestro país, que es algo que debería suceder sin problemas, naturalmente, pero no es así. Las circunstancias no solo no lo permitían, sino que parecía una locura. Te voy a confesar algo. Cuando nos encontramos en Angoulême en 2017, Laura me comentó que estaba trabajando y que había trabajado sobre la obra de Breccia, y me dijo que ella lo que quería era hacer una muestra con originales de Alberto Breccia. Y yo no le dije nada, le dije muy bien, pues yo necesitaba que ella me hiciera de intérprete, porque no hablo una pepa de francés y ella tenía que hacer de intérprete mío en unas reuniones y cosas. Yo dije, muy bien, bárbaro, qué suerte, qué sé yo, sí, claro, la semana que viene, pero para adentro pensé, pobre piba, que está loca, seguí soñando, qué sé yo. Pensé eso, en serio, realmente, te lo confieso ahora, no, fue así. Y al año, no sé, cuando apareciste por acá, dije, la muestra ya está, se va a inaugurar allá, se va a inaugurar, y además la quiero traer a la Argentina. Y además la quería traer a la Biblioteca Nacional inicialmente, claro, ¿no? Y fue un impacto eso, ¿no? Que realmente lo había logrado, así que realmente es extraordinario esto. Así que bueno, vamos a dar inicio. La bandera de ceremonias no se va a hacer presente con los abanderados, así que informalmente empecemos así. Tenemos un ausente con aviso, que es Tomás Sanz, que le pasó algún tipo de cosa, así que somos los que estamos. La banda para que toque el himno uruguayo. El himno uruguayo argentino también, un poco, ¿no? ¿Qué sé yo? Está en discusión. ¿Usted qué dice? El viejo cuando quería decía yo, uruguayo. ¿Serio? Sí, señor. Sí. ¿Pero cuando estaba enojado con la Argentina? No, enojado en general estaba siempre, pero eso de decir yo uruguayo es cierto, ¿no? Sí, sobre todo en los partidos de fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Pero era chicanero el viejo hacía esas cosas para molestar. Bueno, tenemos que empezar a hacerles preguntas a... Claro, bueno, yo voy a contar un poquito el contexto de la charla. Quiero decir una cosa que no lo hice sola, las exposiciones no las hice sola, trabajé con gente que me ayudó muchísimo. En este caso fue la Secretaría de Cultura, que tuvo sobre todo el Secretario de Patrimonio, que tuvo la voluntad de hacer la muestra en Argentina, y todos los equipos de la Secretaría de Patrimonio, de la Casa Nacional del Bicentenario, donde está la muestra de Breccia, que trabajaron muchísimo, y obviamente Tomás Sanz, que es el otro curador de la muestra. Esta charla la organizamos, creo que es una obviedad, no sé si hay mucho que explicar. Había que armar una charla con Juan. Él es uno de los guionistas de Breccia, y Breccia es uno de los dibujantes de Juan Sasturain. Entonces, bueno, hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Nosotros tuvimos una charla una vez hace un tiempo, cuando yo estaba preparando las charlas en las exposiciones en Francia, que es todo el tema de estos vínculos de Breccia con la literatura, que a mí, me interesaron mucho en mis trabajos de investigación, que son muy fuertes, y los vínculos también de Sasturain con la literatura, y esta especie de sinergia que se arma cuando ellos trabajan juntos. Una de las cosas que nos interesa, de las cuales nos interesaría charlar, es justamente este trabajo, ¿no? El equipo que se arma entre dibujante y guionista, que a veces es tan explosivo y maravilloso. Y bueno, de la forma en que ustedes trabajaban, no sé, cosas
sí, los métodos de trabajo. No sé si hacerte preguntas concretas o si querés empezar a hablar. Bueno. Mariano estaba ahí muchas veces cuando el viejo trabajaba, así que también va a tener mucha... Y bueno, conoce también muy bien la historieta argentina, así que seguro que también va a tener muchas cosas para decir. Te paso la palabra. Además, Mariano tiene un plus, porque Mariano, el viejo de Mariano, el elegante Buscaglia, cumplió el papel de yerno del viejo Breccia trabajando de guionista, cosa que yo hice también. Es decir, Breccia... Acercate al micrófono, porque acá no llega. Vení a sentarte acá, me haces el favor. Si te pones al lado de la puerta para poder irte, vení a sentarte acá. El único que molesta... ¿Los caballeros que vienen a las asambleas? Siempre. Me interrumpiste, listo. No, lo que quería decir que Mariano es hijo de Norberto Buscaglia. Y Norberto Buscaglia fue el adaptador, el primer adaptador de la obra de Lovecraft con la que trabajó Alberto. Algunas las adaptó él mismo y otras las hizo con Norberto. Y bastantes trabajos más, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Alberto no hablaba jamás de guionista, tampoco decía el guion, decía el argumento. Juan, me trajiste el argumento. Eso viene de la época de Waddell, ¿no? Waddell era argumentista, no era guionista. Aunque decía guión en Patrucito, guión, 2 puntos. Pero la idea era de argumento, ¿no? Y bueno, a mí me pasa una cosa como guionista de Alberto. Me pasa como... Yo estaba tratando de buscar una imagen que fuera bastante representativa. Me salió una cosa muy vieja. Pensaba en Pugliese y los cantores de Pugliese, ¿no? ¿Cuáles son los grandes cantores de Pugliese? Morán, Chanel, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tipo que trabajó mucho durante los últimos años con él? El cantor que estuvo más tiempo. Abel Córdoba. ¿Quién carajo se acuerda de Abel Córdoba? ¿No? Porque Morán y Chanel eran mejores, además. A él le tocó compartir el último tramo de la obra del trabajo de Pugliese. Yo me siento como Abel Córdoba. Es decir, yo tuve la suerte de trabajar junto a Alberto durante lo que fueron, digamos, un poquitito menos que la última década de laburo suya. Voy a dar nada más que la cuestión de contexto y después hablamos de lo que ustedes quieren que hablemos. Una cuestión de contexto. Lo conocí a Alberto a principios de los 80. Es decir, que ya tenía 60 años. 61, pónganle. Yo creo que fue en el 81. Sí. Y yo ya era un boludo grande, ya tenía 36 años y no había escrito nunca un guión. Es decir, yo había entrado a la historieta desde la academia, desde la facultad, de dar clases, escribir ensayos, pero no tenía ninguna experiencia como guionista. En sí como narrador, se había escrito en primera novela, pero no como guionista. Para mí era una cosa nueva. Entonces, Alberto tuvo que padecer mi aprendizaje de un oficio que desconocía, más allá de lo que espiaba de Sacomano, lo que espiaba de Carlitos Trío, que eran guiones, fueron y han seguido siendo guionistas genuinos, aprender un poco algunas cosas que me tardó mucho y que se nota mucho en el Perramo. El Perramo está como... No tengo muchos motivos de enorgullecerme ni de la forma de ese guión y cosas del estilo, porque no quería contar muchas cosas, no sabía cómo hacerlo. Recién aprendí un poco sobre el final, algunas de las últimas cosas están más o menos bien contadas. Pero no tengo vocación, nunca tuve vocación de guionista, fue ocasional. Me tiraron ese laburo y lo abarajé. Y no es coquetería, es exactamente así como lo digo, ¿no? Entonces Alberto tuvo que un poco padecer el aprendizaje de un veterano que recién aprendía a este oficio. Respecto a la manera de trabajar, bueno, trabajamos desde el 81 hasta juntos y cercanos, hasta pónganle hasta el 88 más o menos. Fueron esos años 80. Ahí escribimos los cuatro largos episodios de Perramo
hicimos algunas adaptaciones en que asesinamos algunas obras literarias de la literatura latinoamericana, y yo escribí algunos guiones cortos para libros en los cuales Alberto me invitó a participar. Yo fui a Europa y esas cosas porque Alberto me llevó. Hicimos algunos libros en España a mediados de los años 80, entonces viajé con él. Y mi trabajo como guionista está absolutamente ligado a Alberto. Cuando Alberto se murió, yo no escribí nunca más un guion, ¿no? Prácticamente no he hecho otras cosas, porque no es algo que naturalmente me salga. Admiro profundamente a aquellos guionistas que conocen el oficio. Mi mujer, por ejemplo, que es guionista de tele, tiene un oficio y es un fierro haciéndolo, cosa que no puedo decir lo mismo. En cuanto a la mecánica del trabajo, después, si quieren, vamos a hablar puntualmente cómo fue. Mariano me contó que habías encontrado entre las cosas de tu abuelo. Sí, casi todos los guiones tuyos. Creo que todos. Qué grande. Bueno, Mariano es el que ha juntado y ha guardado las cosas dispersas de Alberto. ¿Qué encontraste? Y encontré lo interesante de ese hallazgo, es el laburo que tenías vos con él, es decir, el proceso que tienen esos guiones. Hay un proceso que es como un bosquejo, donde vos ponías los globitos, ibas poniendo el texto, y después eso pasa a un manuscrito autógrafo, y después recién ahí lo pasabas a máquina. Pero hay como 3 o 4 versiones de cada guión. Mirá. Es un laburo de la hostia. Yo no sé si pasaba por un proceso de aprobación o no, pero pues no los cotejé todavía, pero tal vez había algo ahí. En general, la indicación de Alberto decía: hacelos hablar menos, Juan. más corto. Achicá esos diálogos, que hablen menos, Juan. Que pase algo, se muevan. Esa es la indicación técnica, ¿no? Sí. Él tenía mucho de tocar los guiones. Él era yo me acuerdo que él decía de que el dibujante tenía como la libertad total de tocar el guión como quisiera. Supongo que eso lo haría más adelante, cuando ya tenía un nombre, porque no creo que lo hiciera en sus primeros años eso. No. Pero sí daba esa sugerencia, ¿no? De rebelarse contra el guión. Ahora eso de tocar guiones no tiene que ver con lo argumental, No tiene que ver con lo argumental. De ninguna manera. Y Carlitos Trillo o Guille Sacomano podrían ratificar lo que yo estoy diciendo. Alberto respetaba muchísimo el laburo. Yo sería un primerizo o lo que fuera, pero Alberto no me tocó. No, él lo decía en la forma de narrar, ¿no? Exactamente, eso quería decir, Mariano. En la narrativa. Eso, exactamente. Yo indicaba toda una secuencia de diálogos de personajes en una página, ¿no es cierto? Alberto, si necesitaba y se aburría y se sentía que era una plomada eso, extendía la secuencia, lo convertía en una secuencia, lo diseminaba, digamos, ¿no? Sí. Sabiamente lo diseminaba. Pero simultáneamente era muy respetuoso del laburo del otro, y por otro lado se tomaba libertades creativas en los márgenes de eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perramos, en el momento de la configuración de los personajes, hemos hablado de eso otras veces, Alberto utilizó caras conocidas de la historia argentina, y eso corrió absolutamente por su cuenta, ¿no? Que un personaje tuviera la cara del canciller Caputo, al cual él le odiaba, ¿no? O que otro personaje, además termina decapitado, Caputo, pobre Caputo. O que apareciera el gordo José María Muñoz como relator, lindo, que él le pusiera la cara al relator de los mariscales, le pusiera la cara del gordo Muñoz, o que apareciera la banda de los muchachos de la Barra Brava de Chicago, o que digan La Pared Viva Perón. Eso es todo del viejo. Eso eran todas bajadas históricas o enclaves históricas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los 80, ¿no? La historieta la hicimos desde la primavera Alfonsini, digamos, postrimerías de la dictadura, en la primera escritura, que se nota en el tono sombrío y en toda esa catarsis, ¿no? Que tiene toda la primera parte, ¿no?
Luego lo hicimos durante la primavera al alfonsinista y llegamos prácticamente a terminar haciéndola en Vísperas del Turco, ¿no? Los últimos guiones yo se los debo haber mandado a Alberto en el 89, ya estaba el turco, ¿no? Sí. Ya estaba el turco. El último año y pico trabajamos yo estaba en España ya, claro. Así que bueno. Pero, bueno, eso. Sí, eso era una cosa que él hacía mucho, el tema de traer referencias de su propia vida, también de su propia Claro. historia. Las historietas aparecían como mini referencias, como nombres de calle, o Claro. cosas, justamente este recurso de poner cosas escritas en las paredes, en las calles. Claro. Que eran, claro, como William Wilson. Que es Claro, bueno, eso es una obra maestra. Eso es una obra maestra. Lo que hicieron porque juntarse con Guille fue una obra maestra. La Pero misma las nuestra transmisiones visión. esas de las paredes, todo eso es de él, evidentemente. Digo, cuando pone... Sí, bueno, son referencias de Me olvidé el nombre ahora del político que hubo, un personaje, un candidato, uno que aparece en William Wilson, pintado en una pared, Ajá, sí. atrás, pero tiene una importancia enorme, sobre blanco, puesto en colores. Claro. Eso es de él. Claro, por ejemplo, el nombre que aparece en la murga. Los Andes de Matadero. Eso, los Andes de Matadero, eso claramente es una cosa autorreferencial. ¿No? Claro. Y respecto del vínculo de Alberto con la literatura en general, ustedes bien saben que él fue autodidacta, un autodidacta casi absoluto, ¿no, Mariano? Por ahí era un poco escondedor en esas cosas, pero realmente se hizo solito, ¿no? Sí, pero nunca, yo creo que nunca, no sé, no lo escondió eso. No. Está orgulloso de su No me formación. refiero a que escondiera su condición de autodidacta, sino que la ostentara. A eso me refiero, ¿no? Sí. Que por ahí tuvo más influencias formales que... Sí. Pero en su vínculo con la narrativa, para usar una palabra más genérica que la literatura, con la narrativa, tuvo un proceso de oscilación, ¿no? Tuvo toda su formación, o la formación a los ponchazos original, que tiene que ver con el 19, ponerle hasta mediados, hasta los 15 años, que es la lectura de la literatura popular de kiosco, ¿no, Mariano? Es eso es lo que Alberto leyó. Folletines, el Tibi, el Thor, la colección Misterio, todo eso es lo que leyó. En determinado momento, en su adolescencia, vínculo con amigos socialistas, progres, típicos personajes barriales en este caso, que menciona mucho en el libro y que charla mucho de eso, lo hacen, claro, dejar de lado toda esa basura y empezar a leer a los autores importantes, Barbuce, La vorágine de José Tasso Rivera, literatura social de aquella época, el primer Jorge Amado, todo lo que leían los muchachos de izquierda, digamos, en esos años, ¿no? Y bueno, y siguió ahí. Por los años, se pasó los últimos 20 años de su vida recuperando los folletines, volviendo a comprar los folletines que había vendido, ¿no? Es decir, eso, ahí estaba puesto su corazón y ahí está puesto su imaginario, ¿no? Sí. El origen de su imaginario, la literatura para Alberto. Sí, incluso yo siempre lo digo, el Brescia más oscuro sale de Macaya, que es un tapista de la hostia de los años 30. Claro. Y ese tipo de dibujo expresionista es el que él después desarrolla. Pero está ahí. Es eso. Disculpame, con respecto a eso del lector, ¿alguno de los autores latinoamericanos que adaptaron propuso él? ¿Él propuso alguno de los relatos o todos los...? No, ese oscuro episodio, responsabilidad del cabezoncito Lema y otros compañeros. Buena gente, toda muy buena gente y bien intencionada. Pobre Javier Dobello siempre me putea cuando yo digo estas cosas porque él editó las adaptaciones. Pero iba muy bien con Crisis, con la portada de Crisis. Estaba muy bien. Sí, lo que pasa es que teníamos que poner en 8 páginas, había que hacer una adaptación de un cuento de Onetti, por ejemplo. Y yo me atreví a hacer esas cosas. Hay una anécdota tremenda después cuando lo conocí a Onetti, que dice, ¿usted sabe quién hizo esa basura? No. Este trillo terrible. Esa anécdota es tremenda. Es tremenda. Vos te hacés la ilusión de conocer a uno de los
escritores más admirados. Y yo, fue así. ¿Sabías? No. Ah, no, es tremenda. Para que entiendan lo que estamos hablando. A mediados de los 80, en la época de Perramo, una de las tantas avatares de la revista Crisis, que originalmente era una revista de los 70, ¿no? Que Bogelio después tuvo en los secuestradores, los milicos, en fin. Estaba Galeano, estaba Aníbal Ford, una hermosa revista que duró. Que la Biblioteca Nacional, creo que con Horacio la edición o no? No, sí, no, pero hubo. Bueno, no importa. Crisis, nuevos avatares en los años 80, en pleno alfonsinismo. Hubo varios episodios de Crisis. Uno de ellos la dirigía Cito, y creo que estaba Jorgito Bocanera y Carlos María Domínguez. Estaban de secretario de redacción. Muy linda la revista, hermano. Y dice, bueno, vamos a incorporar historieta, vamos a poner historieta. ¿Y a quién vamos a llamar? Al historietista de la gente culta, al viejo Brecha, ¿no? Entonces, me dice, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, latinoamericano, vamos a hacer adaptaciones de cuentos latinoamericanos. Bueno, buenísimo. Sí, nosotros tenemos derechos sobre algunos cuentos. ¿Sí? Tenemos un cuento de Guimarães Rosa, tenemos otros cuentos, un cuento de Onetti inédito. Bueno, ¿por qué no hace una adaptación? ¿Cuántas páginas? Bueno, 6, 8 páginas. Lo garpaban bien. Bueno, así yo hice la adaptación de Las Mellizas, de Antiperiplea, ahí está La Melliza. Antiperiplea de Guimarães. Y después, ahí la pregunta era si Alberto había elegido alguno. Yo creo que Alberto debe haber elegido el Rulfo. Sí. Me parece que el Rulfo, ¿no? ¿no? Creo que eligió, sí. Sí. O eligió el autor y después miramos en el Llano en Llamas qué cuento se podía adaptar, claro, y se podía contar. Sí. Y tal vez el García Márquez también. Pero, por ejemplo, Semejante a la noche de Carpentier, que en 8 páginas le diré que no es fácil. Por lo menos no era fácil para mí. Yo lo hubiera hecho bien, yo fui incapaz de hacerlo. Era un desafío. Bueno, hicimos eso, lo publicamos ahí, etcétera, etcétera. No, lo de Onetti fue así. Estaba el Gordo Soriano también en Crisis. Entonces, yo iba por primera vez a Madrid, un boludo de 40 años, la primera vez que viajaba a Madrid, me dice, vas a ir a Madrid, llévale a Onetti, llévale la revista, a ver si quiere. Ya en la época estaba metido en la cucha, ya estaba metido en la cama, sí, ya estaba metido en la cama. Llévale la revista y mostrarle la revista, así él la ve y a ver si tiene ganas de tirarnos alguna cosita, ¿no? Él había sido colaborador histórico de la original. Entonces yo caí a la casa de la Avenida Argentina, toco timbre con mi revistita, me llevó Juan Jiménez en la moto, Juan Jiménez dibujante en la moto. Toco timbre, abre la puerta, la vieja compañera, la perra de cariño, como decían. ¿Usted viene de Buenos Aires? Sí. Juan Carlos está tan enojado. Sí, ¿qué va a pasar? Pase. Entro un living desolado, y de pronto, no exagero, usted me tiene que creer que lo que estoy diciendo es exactamente así. No estoy fabulando nada. Yo sentado como un boludo ahí con la revista, en un sillón, y sale el maestro en medias, ¿sí? Se había levantado, los anteojos medio así en pijama, viene, se sienta, usted viene de Buenos Aires, sí. Sí, Soriano y Cito Lema me dieron esta revista, la revista Crisis. Sí. Es tremendo lo que hicieron. Yo jamás hubiera permitido hacer esta basura que han hecho con un cuento que no es mío. Es un cuento que para mí, además, psicopateaba de la manera. Después otros me consolaron, ¿no? Sí, no, pero bueno, no sabíamos porque pensaba que tenía los derechos. Y dice, yo le dije que había sido yo, pero se lo dije bajito, claro. Salí de ahí como salí con un sobre por debajo de la puerta. ¿El tipo sabía que lo habías hecho vos? No, yo no existía. Yo no existía para él, un boludo cualquiera. El emisario, maten al emisario. No tenía la más puta idea. No, estaba enojado con lo del coso, pero no sabía nada.
Cuando vuelvo acá a Buenos Aires, destrozado. Esto que hicimos una cagada, ya habían terminado todo. Sí, Toda la serie. sí, está bueno. Y en la redacción de Crisis se cagaron de risa tanto de la anécdota. No te preocupes, Juan, el viejo siempre es muy maltratador. Eso. Me contaban anécdotas de uno, de otro. Era así, el viejo malo. ¿Tu opinión de ahora tiene que ver con eso? Respecto a Neti, lo que dijo Neti, es que a partir de ahí dijiste lo que hice fue una cagada y por eso... No, yo era consciente que no me gustaba. Bueno, no importa. Lo lindo es la reacción de Alberto. Cuando voy, le digo al viejo, no, porque Neti, ¿pero qué se vaya a la puta madre que lo parió? Un uruguayo y otro uruguayo. ¿Qué se vaya a la puta madre que lo parió, viejo cabrón? ¿Pero qué carajo sabe? No le entraba en la bala, a ninguno de los dos le entraba en la bala. Vos que estás como un gil en el medio. ¿No? Pero él estaba contento entonces con el laburo que habían hecho. Estaba conforme y estaba... Sí, a él le gustaba. A Alberto le gustaba, no soy yo el culposo que no me gusta, pero bueno, eso es otra cosa. Perdón por la anécdota, pero tiene que ver con la adaptación literaria y cosas por el estilo, ¿no? Sobre todo porque Alberto había hecho, volviendo al tema, Alberto es responsable de algunas de las versiones de textos literarios más importantes que se han hecho en la historieta universal. Me parece a mí, ¿no? Sí. No solo él, como en el caso del Corazón del Ator, o con Carlitos, como en el caso de La Gallina Degollada, o con algunas otras cosas, ¿no? Sobre todo eso, que la obra, a partir del concepto de que no hay sujeción ninguna, ni ningún tipo de subordinación de una forma a la otra, sino que es una obra original, absoluta y diferenciada, ¿no es cierto? ¿No? Y en eso, Alberto, yo creo que esos laburos de los 70 son muy originales, sí, ¿no? Sí. ¿No? Las cosas después de las cosas que él hizo con Poe, por ejemplo, ni los Yankees, y aparte era uno de los primeros en adaptar cuentos así literarios, no era algo tan usual en aquel entonces. No. Pero lo que hizo con Lovecraft, lo que lo hizo con Poe no lo han hecho ni los Yankees, ¿no? Sí. Lo traía de su trabajo de aventura, ¿no? Claro, sí, es verdad. Sí. La época en que se hacía cada número de aventura, ¿no? Sí, una adaptación literaria. Una muestra con muchas otras. Alberto se pasó. Los títulos que la adaptó. Sí. ¿Lo viste? Yo no sé cuántos son exactamente. Sí, está las vulvas y eso, sí. Todo el realismo del siglo XIX. Para mí los elegía, digamos, fue raro. Además, seleccionaba. Elegía, salteaba capítulos, que lo cuentan en el coso. Un socotroco de Dostoyevski que había que bajar y bueno, iba salteando, ¿viste? Iba contando un pedazo de acá y de allá. Además, es una cosa tan rara que hacían, sobre todo en la época de Tibis y todo, que las historias. Tibis tenía cuando Alberto empieza a laburar a fines de los años 30, él era un pendejo, tenía 20 años, ya Tibis tenía 30 años de historia. Sí, 1906. 1909, claro, ¿no? Arranca. Y las primeras historietas las publicaban en el segundo número ya. Bueno, entonces lo que hacían, bueno, ustedes, vos que saben mucho de esas cosas, lo que hacían eran versiones de versiones de versiones. Volvían a hacer en historieta lo que ya se había publicado como folletín. Por ejemplo, hacer el seguimiento de la Hostería Solitaria, ponerle. Son versiones de versiones de versiones, ¿o no, Mariana? Sí. Además tiene que haber sido un lector apasionado de Tirpitz, porque ahí está Sexton Blake, digamos, que es el Sherlock Holmes de los pobres, se lo llamaba, digamos, todas esas series son de Tirpitz. Son las que Rodolfo de Puga pone en Tirpitz, tomando, digamos, un modelo de las publicaciones inglesas y norteamericanas. Ahí introduce la historieta norteamericana. Claro. O sea, mamó todo eso junto, lo tiene armado de pibe, todo junto. Claro. El folletín con la historieta, todo junto. Y la primera historieta norteamericana, que era buenísima, digamos, era McManus, Frederick Roper y todo eso. Claro. Y yo eso de chico, creo. Ahora, a ver si coincidimos en esto. Por ahí es muy obvio, pero bueno, las cosas obvias en general lo que pasa es que son ciertas, ¿no? Uno dice, bueno, no, es obvio, bueno, sí, obvio, es obvio, pero es cierto. La capacidad de reinventarse de Alberto, ¿no? La capacidad de reinventarse, porque en el universo de la historieta, de la ilustración y todo, hay tipos que, bueno, el ejemplo emblemático, uno de los ejemplos nuestros sería Salinas, ¿no es cierto?, que tienen José Luis, ¿no?,
que tienen un itinerario que son buenos de salida, que alcanzan un nivel de perfección en su manera, ¿no? Y que una vez que llegaron a ese lugar, siguen en ese lugar, ¿no? Siguen haciendo, eso pasa también en la plástica, o pasa también incluso en la literatura, ¿no? Salinas fue siempre bueno, digamos. Siempre fue bueno, nunca, no, siempre lo primero que publica ya es bueno, ¿no? Ahora, lo que sigue publicando durante este año es lo mismo. Es lo mismo, Sí, con variantes. Perdón, pero como historieta se puede decir que incluso lo mejor es lo primero. Ponele. Hernán el Corsario, como historieta, digo. Claro, Hablo de él como sí. ilustrador porque hay una evolución en el film. Claro. Cosas, ¿no? Claro. Pero- Y hay otros, pero en el caso de Alberto, que empieza a partir de la dificultad, porque Alberto dibuja mal, no sabe, la metáfora que él usaba, dibujaba con un clavo. No sé por qué carajo decía que yo lo dibujaba con un clavo. Claro, y que es cierto, dibuja mal. Eso es horrible. El río Kid y todas esas cosas. Vos amás todo, a vos te Me encanta. gusta todo, pero bueno, era patadura al principio. Patadura es perfecto, era patadura. Y quizás al final también dibuja mal. Digo que quizás después de Morcinder y todo, quizás Claro, también dibuja sí, mal de claro. otra manera. Pasa que al principio... Como podría ser desde lo académico, clásico, Sí. antiguo, Bueno, pero a eso iba. decimonónico, sería para las vanguardias. Y lo demás A es eso dibujar iba. mal. Es decir, Pero a eso Picasso iba. no sabe dibujar. Pero lo que Exacto. pasa La es que al señorita fin- Viñola pero a dibuja eso para el iba. carajo, digamos. Es A una eso cagada. iba, a eso iba. Ese Pégate una vuelta. ese trayecto de aprendizaje del dibujo ortodoxo, clásico, realista, ¿no? Alberto lo realiza desde el 38, 39 hasta los mejores Vito Nervio, ponele, de fines de los 50, ¿no? Tiene ya 50 años, o tiene 40 años. Y ahí es cuando se encuentra con Oestergel y hace el Sherlock Times, que se hace un volantazo, y 4 años después, que ya tiene casi 45 años, hace el Morcinder, que es un salto, y que como desaprender, es decir, que él mismo, y eso no es frecuente No, lo que pasa acá que- tenemos compañeros del oficio que pueden opinar, no es fácil hacer eso. No, porque él, claro, dibujaba mal, digamos, respecto de los cánones al principio, como estaba aprendiendo justamente a dominar el grafismo, que es una de las secciones de la expo, Sí. pero al final es una decisión de dibujar mal, es decir, al principio es un devenir, digamos, bueno, es una cosa que... También era una necesidad, porque él tenía que Sí, cambiar de claro, estilos por un tema claro. de laburo, y para llevar la guita Pero a él la tenía- casa, es decir, tenía que incluso hacer un laburo para- realista para la prensa. Claro, tenía que hacer- sí. Incluso algunos para enmascarar, Claro. filmaba distinto y dibujaba medio raro, Claro, para que no se también enteraran que era era un él. tema de, bueno, voy a cambiar los estilos, o que fuera mejor o peor. Sí, era como una Para conseguir necesidad, yo más creo que era una laburo. necesidad también de como una necesidad de experimentar, porque bueno, cuando uno ve justamente la diferencia entre los originales y las reproducciones, para él estaba clarísimo que esto no iba a aparecer en la reproducción, entonces, y él hace todo un trabajo increíble, súper minucioso, súper expresionista, experimentando con técnicas no ortodoxas como la famosa hoja de afeitar. Sí. Entonces tiene una cantidad de matices el original que después no está. Entonces también yo supongo que Bueno. sería un espacio de libertad de esas historietas que él hacía, en las que cambiaba, tenía ese desapego con el estilo, que cambiaba el estilo todo el tiempo. Sí. Bueno, él tiene que dejar. Hay quienes cuando dejan de creer en lo que hacen, se cagan en lo que hacen y lo desprecian. Alberto nunca se cagó en lo que hacía. No, eso está, se ve. Claro, hay quienes cuando deja de creer o por decepción o por amargura o ¿no? Nunca dejó de generar. Incluso cuando se peleó con la historieta lo abandonó a él y él abandonó la historieta en los 60, entonces que labura o por lo menos en su formulación, labura cagándose en todo, como es el Richard Long, por ejemplo, esas 4 páginas que él dice que resolvió en 2 días porque tenía que entregar el laburo y no interesaba, entonces para simplificar, yo a uno le creía media, pero no importa, supongamos que es así, para simplificar, es un collage así, pero para sacárselo rápido de encima, ¿no? Era una época que estaba peleado absolutamente con la historieta, decepcionado, enojado, se dedicaba a la dirección de arte, no quería saber un carajo. Y sí, pero esa pelea yo creo que venía por la conciencia
que tenía de todo lo que tenía atrás. Ya estaba Morcinder, ya estaba Fleetway, ya tenía un pasado, tenía lo mejor atrás. Sí. Que había terminado Frontera. Nunca fue boludo. Que había terminado Había terminado Frontera. Frontera, que eso debe haber significado Claro, había también llegado un a bajón. arriba, ¿viste? No, Claro. el fin de Frontera debe haber significado un bajón para toda una trayectoria, digamos, de ¿Se entiende lo que estamos de la hablando? historieta argentina. ¿Se entiende de también. qué momento estamos hablando? ¿Se entiende o no? Pues termina como un fracaso empresarial, Sí, sí. Es una crisis, digamos. Y para todos los dibujantes Y de aquel sí, momento. debe ser una crisis para todos los que estaban laburando, debe ser. ¿No? ¿Puede ser? Hay que pensar. ¿Por qué no lo hacemos asambleístico? Sí, ahora venimos. ahora Los nos compañeros hacemos- pueden levantar la ahora mano, nos ponemos pueden democráticos. hablar y proponer. Ahora nos ponemos democráticos. ¿Sí? Habría que Bueno. pensar qué hubiera pasado si Se iba a Inglaterra. la abuela Vivía. Sí. vivía, ¿no? Si la mujer de Alberto no se enfermaba gravemente justito en el momento en que él iba a vivir Y tenía tenía ser los fármacos. Mussolini, no sé. ¿Eh? ¿Por Tenía qué, que ser por qué Mussolini. dicen Hay que- eso? hay Perdón, que lo poner digo en ignorante, pero por ahí nos contexto sirve a otros para ignorantes eso. como yo. ¿Por qué dicen explicar eso? Y porque sí, pensá, lo que Pero hay que explicar cómo fue. bueno, el fenómeno que adelantaste vos recién. Sí. La editorial Frontera fue un emprendimiento, acá tenemos testigo de eso, el Lito, pendejo de aquella época, dibujante primerizo entonces. Bueno, la editorial Frontera, 57 al 61, podemos decir. Es muy poquito tiempo, aunque digamos, tiene un galope muerto, digamos, al final, ¿no? Pero es 57-60. Sí. Lo que Frondizi. Exacto. Exacto. Lo que dura un Frondizi. El sueño, bueno, el Eternauta, el sueño de la empresa nacional, además, entre otras cosas. Bueno, eso ese momento, ese esplendor de la historieta de aventuras argentinas, guiones de Oestergel, más Prat, más Breccia, más Solano, más Arturo del Castillo, más Roume, más todos los pendejos como Lito, como Muñoz, como etcétera, eso duró 4 años. Y eso hizo agua de golpe, como hizo agua el país, ¿no? Como hizo agua el país en ese momento, entra la crisis, los dibujantes empiezan a laburar para afuera, los jugadores de fútbol se van, los dibujantes se van a laburar para afuera, hay mucha guita de Inglaterra, etcétera, se va el Tano Prat, empieza a dibujar Arturo del Castillo para afuera, Rome para afuera, y a Alberto le ofrecen carrada de guita, como bien lo cuenta en la charla. Él va a Inglaterra, le dicen dónde quiere vivir, en qué país quiere vivir, ¿no? ¿Dónde quiere vivir? Rome vivió en Monte Carlo, ¿no? El paisano Rome vivió en Mónaco. Wow. Sí. Bueno, Hasta Mordillo no volvió a suceder. no volvió a suceder, ¿no? Bueno, y Alberto hace las cosas para le garpaban muy bien, era mucha plata eso, mucha plata. El Prat que hace Ernie Pike, que empieza a hacer las historietas de guerra durante 2 años para la Fleetway también, hermosas cosas. Bueno, nosotros que somos muy Nakam Pop y muy oestergeliano, decimos, bueno, no, pero los guiones, bueno, pues es un laburo extraordinario. ¿Qué hubiera pasado si Alberto anclaba en ese momento en Europa? Entraba en ese momento y se quedaba entonces, ¿no? En cambio, lo que pasó fue crisis, porque no se pudo quedar, porque tuvo un problema familiar, se tuvo que volver a la Argentina, se amargó, acá se encontró con un panorama de mierda, termina siendo el Morcinder para Mr. X, era una basura por la 10ª parte de la guita que hubiera ganado para afuera, y hace una obra maestra que no podría haber hecho nunca con toda la tela de cosas. Porque el Morcinder son los originales así, obra maestra absoluta, de antes y después, que no podría haber hecho en las condiciones de jugando en el Manchester United, ¿no? Sí, que no iba a ser jugando, apreciada. claro, jugando en Argentinos Juniors, hacía lo que se le cantaba, ¿viste? Era el Vichy Borghi. En cambio allá hubiera jugado y no hubiera existido el Morcinder entonces. Es a partir del desencuentro y de todo que genera eso. Es litísimo eso de pensar, ¿o no? Sí. Es así. Y ese Morcinder no existe para el mundo, existe para los pibes que le compramos ese Mr. X espantoso. Sí, hasta que Peiruno hace esa edición, es Exacto. imposible. Y hasta, es una que porquería. se edita ya, ¿no? Es decir, pasan hasta el 70, cuando en el 70, es decir, Alberto tiene 50 años, lo descubren en Europa. Y ahí pega la carrera internacional hasta el final.
Pero hay cosas que son absolutamente de coyuntura, bueno, que tienen que ver con su... Es decir, cuando estamos más amargados, cuando estamos más peleados, eso se corporizaba en el laburo, ¿no? ¿Una pregunta? No siempre el sueño es ir a jugar a Europa, no. En general, no. Mejor acá, volvemos acá. Sí, Juan, cuando estaban laburando, vos laburabas como Sí. argumentista. Sí, Este, sí, Cuando le dabas argumento sí. a Brecha, qué Sí, honor, sí. le diste argumento a Brecha. Cuando le dabas argumento a Brecha, él te tiraba su background, sentías, digamos, su conocimiento del oficio, toda su visión y su historia pasada en todo lo que sabía, digamos, todo el conocimiento que tenía de laburo, en correcciones, te hacía observaciones, si es así, cuáles, o recordás, que nos puedan ilustrar cómo era el laburo. Bueno, yo voy a describir materialmente cómo era. Él no me daba indicaciones respecto a los contenidos. Ninguno. Nunca ninguno. Partiendo del hecho de que todo surgió de una especie de lo que podríamos decir un malentendido. Esto lo he contado muchas veces, no sé si lo he escrito, pero lo he contado muchísimas veces, así que perdónenme la repetición. Cuando Alberto me pide a mí, que nunca había escrito un guión, pero que ya era un jetón de la historieta, que yo trabajaba en la revista, escribía ensayos, todas esas cosas, y trabajaba en Superhumor, cuando él me pide un guión, el guión que me pide, lo que le dije, Juan, escribime un guión de aventura para vender en Europa. ¿Qué me estaba pidiendo? Me estaba pidiendo que yo hiciera el mismo trabajo que habían hecho hasta hacía poquito Geno Díaz, Carlitos Trillo y algún otro compañero que no me acuerdo. Creo que algo al estilo de la escuadra C, algo Exacto, así. exacto. Porque Alberto, ustedes bien saben, Alberto en esa época estaba haciendo, estamos hablando de las postrimerías de la dictadura, ¿no es cierto? Había descubierto, perdón, bueno, pero sí, había descubierto, se le había atrevido al color, ¿no? Entonces hacía esas adaptaciones de Drácula y esas cosas maravillosas que hizo con Trillo de los cuentos, adaptaciones de los cuentos infantiles, bueno, todas esas maravillas de fines de los 70. Claro, pero eso se lo vendía a Milano Libre, a Queso, a Lumen, un puto mango, ¿viste? Eso en las revistas, salía en las revistas de arte, pero no salía en la... Y Alberto siempre fue un laburante. Entonces él tenía como una otra mano, no digamos Vito Nervio, pero sí Vito Nervio, es decir, para vender en las revistas populares de historietas, las revistas italianas, con las cuales laburaba. Y eso era Nadie, la Escuadrilla Zenit, etcétera, etcétera. Un dibujo aventurero, maravillosamente hecho, como no podía ser de otra manera, pero sin ninguna, entre comillas, pretensión. Y con el guión hecho. Claro, hacerme un guión de aventura para Europa. Y yo escribí lo que se me salió, una catarsis. Eso esperamos. Eso esperamos, claro. Entonces, cuando vio las 8 primeras páginas, le encantó, claro. Le metió los grises como había hecho con Carlitos cuando hizo el Daneri, ¿no? Le metió el clima del Daneri, en la sombra, con un significado un poco, en este caso ya no era la nostalgia la nostalgia penumbrosa de Matadero, sino era la dictadura, ¿no? Entonces, ¿Vos qué le llevas? ¿La sinopsis entera de yo no sabía lo que iba a escribir. Yo no tenía la más puta idea de lo que iba a escribir. Alberto fue muy generoso conmigo. Yo le llevé las 8 primeras páginas. Las 8 primeras páginas se publicaron. Ya guionadas, digamos, cuadrito por cuadrito, le ibas escribiendo. ¿Cómo la mandaba yo? ¿Qué le mandaba yo? Yo le mandaba hacer el autógrafo. Después eso se pasaba a máquina, pero no sé si era posterior. Yo me da la sensación que era posterior. Lo que yo le mandaba, lo que yo recuerdo que yo le pasaba a Alberto. O los globitos, decimos. Sí, Sacomano me había explicado cómo era el guión, cómo era la doble columna, todas esas cosas. Yo le mandaba a Alberto. Yo no pienso me costaba pensar en imágenes, ¿no? Yo lo veía, por ejemplo, a Guillermo cuando le hacía los guiones a Patricia de Sol de Noche, y Guillermo se sentaba atrás. Yo decía, la puta que lo parió, ¿no? Bajaban 1, cuadrito 1, cuadrito 2, 40 cuadritos. Imposible. ¿Dónde está la página? ¿Dónde? Claro, yo no lo veía. Entonces yo necesitaba verlo.
necesitaba verlo. Y como había elegido un registro que era sin narrador, es decir, era puro diálogo y imagen, nada más, Perramos no tiene narrador, necesitaba describir, y eso me da muchísima pereza. Tenía que escribir el contenido de cada cuadrito, cosa que era imposible para mí, sigue siendo imposible para mí ahora, ¿no? Entonces lo que hacía era dibujar, agarraba una página así, la página, 8 páginas, eran 4 dobles, ¿no? Son 4 dobles, 2, 4, 6, 8, o si no, una doble, 2 dobles, 3 dobles y 2, una de apertura. Bueno, y yo me imaginaba la secuencia. Sí, porque si no era escritor de historieta, era lector de historieta. Claro, ya podía pensar en términos de cómo contar. Es decir, si esto empieza acá, la transición, acá cuando haces la doble tiene que pasar tal cosa, ¿no? Y pensaba en términos de doble. Era capaz de pensar en términos gráficos. Pero eso yo era incapaz de escribirlo. Entonces lo que hacía era, le pasaba a Alberto, y es lo que vos encontraste, le pasaba a Alberto las páginas grandes, así con los globitos y la descripción adentro. Perramos de frente, y los globitos con los textos. Numerado, y le entregaba las 8 páginas así. Las 8 páginas con los cuadritos y todo. ¿Y qué pasó? ¿Y lo agarró? Alberto agarró eso y empezó a dibujar. La dibujó, la hizo, después cuando la terminó, cuando tuvieron las 8 primeras páginas, me dice, vení, voy. Y eso fue el comienzo de un ritual que después se repitió durante años. Perramos, vieron la técnica con la que está hecha, que yo no sabría describirla muy bien, pero bueno, son papeles pegados, un montón de cosas. Los originales son grandotes, son así, y no tenían globos, no tenían los textos. Alberto dejaba los espacios para que los textos, estaban previstos los espacios, y si no el texto resultaba muy largo, ponía el espacio más chiquito, para que yo me achicara los diálogos. Entonces, yo iba y decía, bueno, me presentaba las páginas, me mostraba las páginas, y yo ahí sí, recién ahí a máquina, y en Aedo, yo usaba a la mañana, entonces agarrábamos los guiones, agarrábamos los globos, y escribía los diálogos. Y eso iba a Formento. Claro, que te hacía las letras. Claro, Formento fue guionista, el letrista que hizo todo. Sordo, Formento, ¿cómo le decían? Sordo, no me acuerdo. Bueno, eso iba para Formento. Entonces Formento hacía los globos, pegaba los globos no sobre el original, sino sobre el papel de calcar encima, entonces quedaba el original pelado sin texto, ¿no? Y en la hoja de papel de calcar estaban los globitos. Y ese era el laburo. Al final, cuando volvía de Formento, miraba, yo controlaba los textos, que estuvieran bien, que no hubiera errores, que no faltaran signos, toda esa boludez. Quiere decir que la cosa iba 2 o 3 veces, pero el mecanismo de trabajo era ese. En determinados momentos, sobre todo al principio, porque Perramos se hizo para vender, el que vendía estas cosas era una agencia que tenía un argentino en Milán, el mismo que representaba sobre todo a Oschi, a Mordillo y sobre todo a Quino en Europa, que era Marcelo Raboni, un poeta y un hombre de izquierda de acá, que estaba en Europa. Tenía una agencia que se llamaba Quipos, que también representaba a Muñoz, estaba en Milán, en un buen momento ese, estamos hablando de fines de la dictadura, era un emigrado Raboni, ¿no? Entonces, Marcelo vendía y tenía buenos contactos en esa época de oro de la historieta italiana de autor, Linus. Sí, Linus, Santerlinus. Exacto, bueno, y ahí iba a parar, claro, ahí iban a parar todas, ahí habían publicado todas las cosas de Alberto. Anteriores habían publicado El Eternauta. Entonces Perramos iba a entrar, digamos, en esa frecuencia. La idea aquella de hacer historieta de aventura, larguita y todo, murió. Cuando vieron esta cosa. Fueron los planos de izquierda, ¿no? Para la historieta de autor con el corto maltés y todo, ¿no? ¿Y qué te parece? Entonces, todo ese periodo de fines de los 60. Entonces Raboni la vendió. Primero se vendió estamos hablando del año 82, 83, fin de la dictadura y comienzo del alfonsinismo. La vendió a una revista italiana que se llamaba Oriente Express, a una francesa que se llamaba Circus, ¿no? Y
Esas fueron las dos primeras, y después se vendió en España a Tutén, no me acuerdo a quién, a 1984 creo. A Comics Internacional, ya era Comics Internacional, a Comics Internacional, ahí está. Bueno, ahí iba a parar ahí. Eso tenía limitaciones, es decir, tenía pautas. Iban a ser 8 entregas o 6 entregas de 8 páginas. Entonces yo tenía que escribir guiones de 8 páginas. Siempre ponía más cuadros de lo que Alberto tenía ganas de dibujar. Es decir, y bueno, forcejeo. Hasta que en determinado momento, a la altura del tercer episodio, digo, hay que tener en cuenta que el programa se hizo primero el piloto de el piloto del olvido, después el alma de la ciudad, después estuvieron separados por tiempo y por venta. Entonces, al principio, los dos primeros por lo menos, tenían un formato muy estricto, porque la editorial compró la totalidad, aunque yo no la había escrito toda, para nada, estaría inventando al momento, ¿no? Así salía, ¿no? Eso tenía un formato fijo. A partir de la tercera, a partir de que es más libre ya, la de ¿cómo se llama? La Isla del Guano, que se llamaba La Isla de Mierda originalmente, la Isla del Guano. Sí. A partir de la Isla del Guano es Alberto se caga en las páginas y dice, no, esto no cabe, Juan, ¿qué me metes en 8 páginas? Estos son 12, tenía razón, tenía ganas de dibujar, estaba harto de estar. Entonces empieza a hacer desarrollos más largos, digamos, ¿no? Entonces hay capítulos que tienen 12 páginas, 13 páginas. Y diciendo, bueno, es el problema de ellos, ahora que se arregle. Claro, yo metía miles de cosas y dice, no, esto en 8 páginas no bajo. ¿Qué querés que dibuje acá? Entonces, se tomaba espacio y dibujaba, se tomaba libertades. Y las últimas, sobre todo el diente por diente, yo creo que ahí, en diente por diente, yo había aprendido un poco, ya boludo grande, había aprendido un poco más a contar, y esa como historieta está más cerrada. Igual todavía está demasiado recargada de cosas, pero por lo menos tiene un ritmo y una secuencia más armónica, digamos, ¿no? Además, el gusto de dibujar, pude dibujar todo, Fidel Castro, Sinatra, París, Japón, Pugliese, nos dimos el gusto. Pero así era el laburo, así trabajábamos. ¿Y te fue modificando cosas desde el comienzo? ¿Cómo? Volvo al comienzo de la pregunta. ¿Te fue modificando las devoluciones, digamos, cuando vos le das... En algún momento Alberto se fastidió. En algún momento a lo largo de eso, fueron muchos años de trabajo. Sí. Para mí muchísimo. Pero en los inicios. No. ¿Te daba una devolución diferente? No, yo aprendí... ¿Escribías y lo que él te devolvía del dibujo? No, por ejemplo, los personajes, yo tengo, por ejemplo, y Mariano lo ha visto y él tiene otras versiones, los primeros esbozos del personaje de Perramo, que es un cara de lata, digamos. Alberto a los héroes le decía cara de lata, porque digamos lo característico, lo rico y expresivo estaban en los secundarios en general. El héroe en general tiene cara de nada, lisito, ¿no? Es un aprendizaje de Quinterno también eso. Dios mío. Patoruzú es el más aburrido de todo, digamos. El rico es Isidoro, de todo lo que está alrededor. No digo porque estamos rodeados de esto, pero es eso. Bueno, si los que están alrededor no existe Patoruzú. Ni hablar de lo que opinaba, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ni hablar de lo que opinaba Alberto de Quinterno. Ahí lo tenía. Claro, sí. Maestro. Uno con todos los prejuicios, estas pelotudeces que la falta de perspectiva, decir, no, Quinterno, conservador de derecha, la concha de su madre, un dibujante, un monstruo creativo, esto es una cosa de loco. Conservador de derecha, que en Don Gil Contento, que no está puesto en esta muestra, hay una plancha dedicada a la resistencia de Sandino. Mirá. A las tropas norteamericanas. Donde Don Gil Contento, historieta de crítica, donde después va a aparecer el indio Patoruzú, se alista con Sandino para combatir a las tropas yanquis que invaden Nicaragua. Hay que revisar todo eso. Totalmente. Porque todo fue cambiando. Claro. Pero sobre todo la mirada respecto de la capacidad como artista y como narrador de Quinterno. Después tuvimos
los recién llegados a la historieta que veníamos nosotros con nuestros prejuicios, con nuestros esquemas y todo, cuando te juntás con los laburantes, cuando te sentás con los tipos que laburaron con él, con Mirko, con Ferro, con Ferrito, sí, bueno, hay que escuchar, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Que te digan como... Sí, el caso de Breccia es Vito Nervio, además, ¿no? Donde hay realmente una evolución enorme que se advierte. Quinterno lo llamó... Que lo mire, ¿no? Quinterno lo llama a él porque él estaba haciendo historietas en el TV, en cosas, y era bueno, él veía que tenía madera ahí. Entonces Quinterno lo llama para invitarlo para Patrocito. Y Alberto se cagó todo porque vio que no podía, antes que le ofrecieran el Vito, ¿eh? Alberto se cagó todo porque vio que no podía, no sabía. Entonces Quinterno lo sienta, dice, pero contaba eso, lo sentó y dice, un día ahí se sentó al lado mío, yo había ido con unas muestras, y dice, bueno, esto es así, esto es un primer plano, esto es una secuencia, el concepto de una página como totalidad, no definir, dibujar cada cuadrito, ¿no? Y resolver cada cuadrito con, ¿no? Dice, ahí me abrió la cabeza, me abrió un mundo, ¿no? Un conceptual. Y tardó 2 años. La siguiente vez que va es cuando agarras el primer laburo, Ian de la Martinica, no sé, con Ferrazano, y después le tiran la continuidad de Cortina, que Cortina es un dibujante. Claro, sí, hecho claro. allá, él venía, claro, ¿no? Bueno, nos fuimos al diablo, ¿no? Bueno, todo esto de lo que estamos hablando lo pueden ver en la exposición, porque hay originales de todas estas obras. Bueno, perdón, hablen. Quisiera hacer una moción. Preguntas, una comentarios. pregunta. Una moción de orden. ¿Cuándo nos vamos? Lo que sea, o podemos cambiar algo. No, yo creo que no podemos seguir hablando de Alberto un tiempo largo, y sobre todo del Alberto que uno conoció a los 16 años, donde yo quería entrar a dibujar como ilustrador publicitario. Vito, vení para acá. Vení. No, vení. No, pero... Sí, porque te agarra el micrófono. No, después dice que no oye, empieza a joder, ven. No, igual no le salimos nada para ver. Estaba pensando... Tampoco te instale demasiado. No, Si me invitaste, no. Él fue. yo salí en la foto. No, yo recordaba lo de el Alberto cuando tenía 16 años y entré en un aula en la Escuela Panamericana y me equivoqué. Y estaba Alberto con todos los alumnos y los que iban a ser José Muñoz, Alberto Balbi, Leopoldo Dureñona, monstruos que fueron después. Y digo, oye, discúlpeme, estaba buscando, pasá y sentate. No me dejó decir qué es lo que quería y qué es lo que no. Y bueno, a partir de ahí me prendí con la historieta. ¿Vos ibas a estudiar dibujo publicitario? Sí, ilustración publicitaria con Vieites. Claro. En ese momento, Enrique Vieites fue uno de los fundadores de los 12 famosos artistas. Para aquellos jóvenes que no sepa quién era Enrique Vieites, justamente estuve hablando con uno de mis alumnos del taller, el de Rojo, que había estado en la escuela, en Nueva Escuela, y que, bueno, había mantenido Enrique cierta distancia con todo el alumnado. Al contrario, Alberto, con su carácter así rudo, si se quiere. ¿Qué estás chusmeando ahí? Nada. Ojo. Rudo, pero un tipo que se acercaba y se preocupaba por el alumno. Las críticas eran feroces, pero feroces. En un momento dado dio una clase de ilustración y yo hice un paisaje, bla, bla, flores, qué sé yo.
Y le digo, Alberto, termine. Dice, esto es una ensalada de lechuga y tomate. Me dice. Esto es un paisaje. No, todo verde, rojo, ¿viste? Pero que esto no es una ilustración, es una ensalada de lechuga y tomate. Bueno, después me hizo volver a hacer, me explicó, hice otra cosa que le satisfizo. Y le llevaba cositas, discúlpeme, le estoy hablando de algo autorreferencial, donde yo empecé a conocerlo, Alberto. Y le llevaba algún passepartout con unas cosas, dice, y ilustraciones, porque todavía me estaba imbuido de la idea primitiva de ser ilustrador publicitario. Me empieza a dar cosas en blanco y negro y ahí me entusiasmé, porque descubría algo que yo leía en la cama cuando mi viejo venía de repartir diarios y me traía revistas. El Paturuzú, Paturucito, los anuarios. Los anuarios de Paturuzú eran fabulosos. Creo que Blota, Ferro, los que estuviste nombrando hace un ratito, sensacional. Y ahí empecé a ver en Paturucito, en El Gorrión, algunos no deben desconocer este nombre, El Gorrión. Ahí Breccia dibujaba El Vengador. Tenía una línea muy suelta, es uno de los superhéroes. El Vengador era un tipo enmascarado, ahí posteriormente, para mí, el Caballero Rojo o alguien de su cercanía debe haberlo visto o copiado. El Caballero Rojo es el de la troupe de Caradagian. Bueno, al margen de eso, seguí nutriéndome con cosas de Alberto, de Vito Nervio, de Bruno Premiani, un tipo que lo pude valorar con el tiempo. Y contaba Alberto anécdotas sobre Rux, el Rux padre, exactamente. Y era muy explícito. Dice, Rux es un gran historiador de ranchos, de taperas. Dice, vos le preguntabas si ese rancho, dice, ahí había 3 o 4 prostitutas y 4 o 5 proxénetas que se peleaban por esto. Unas descripciones realmente nosotros azorados, ¿viste? Pibes. Y fue avanzando mi amistad con él. Fui a la casa y varias veces me tuve que venir. Alberto me dice, mira, Lito, estoy laburando, vos me interrumpís, veniste en otro momento o llamame. Pero yo sabía que si lo llamaba siempre iba a estar laburando, ¿viste? De 10 veces que fui, más o menos, calculo que el 30% lo pesqué tomando mate. Y bueno, ¿querés un mate? Sí, bueno, no mate, ¿viste? Y ahí me corrigió muchas cosas, ya en privado. Y eso me encantó. Que a uno lo corrijan así, lo tenía para mí, ¿viste? Era como mi viejo, te digo, ¿eh? Alberto era como mi viejo. Yo lo veía tal cual. Era mi viejo que estaba diciendo, esto está mal. Esta oreja, que una vez me lo dijo, esto es posta, dice, a mí no me vas a hacer esta oreja. Esta oreja parece un sándwich de miga. Posta, ¿eh? Te lo estoy diciendo la verdad. Hacer las cosas como deben. Pero así, ¿viste? Hacer las cosas como deben. Y por ahí estaba Rubén Marchione, otro gran historietista. Se reía y lo pescaba riéndose. ¿Y vos de qué te reís? Entonces el tipo se quedaba. No, yo de los nervios se reía, ¿viste? Porque lo veía enculado a Alberto y, ojo, también con las críticas que nosotros hacíamos hacia los dibujantes.
un gran dibujante en Columba, se había tomado a lo último, antes de partir hacia Brasil, donde trabajó muchos años. Yo no lo voy a nombrar, porque no cuadra. Lo nombro. A todos les dirán lo mismo, ¿viste? Dale. Bueno, dibujaba un gendarme. Un gendarme. Bueno, dibujamos, al principio de ese gendarme fue realmente extraordinario. Después fue bajando y estaban mostrando algunas otras cosas y yo dije, mirá qué cagada esto, le digo. ¿Vos sos capaz de hacerla? Me dice. Chao, me mató, ¿viste? Porque yo estaba estudiando con él. Dice, andá a saber lo que estuvo este tipo para dibujar esto. Debe haber estado con fiebre, tenía que entregar, tienen fecha de entrega, esto que el otro, y ahí también aprendí a no criticar jamás. Un laburo de un colega, podrá gustarme o no, pero el tipo puso lo que podía ahí. Sin más, sin otro mensaje más. Me parece importante lo de Alberto José, ¿no? Estuviste hasta el final. Sí. Siempre le gustó dar clases. Dio clases siempre, ¿no? Sí, daba hasta gratis. Muchos pibes me cobraban. ¿Vos participaste en qué? La última. Últimos 4 años. Pero no era tan letal como en la época del hijo. Sí. Ya había como Sí. avanzado un poco. Sí, sí. Te criticaba, pero no te mataba. Pero sí, por ejemplo, era muy insistente con las orejas, los pies y las manos. La cosa que decía, nadie dibuja ni pie, ni oreja, ni mano. Sí, Hay que lo más dibujarlo, difícil. es parte del cuerpo humano. Yo sé el día de hoy que hago una oreja y me acuerdo de Alberto. Decían, si van a hacer figura humana, dibujen 2 horas pie, mano y oreja, nada más. Dibujen eso. Nunca el Pie, pie, mano y oreja. nada más. ¿Qué es lo más Sentate y difícil? dibuja eso, no dibujes a la mina en bola, no dibujas la oreja. Yo le decía, el negro Cris, extraordinario dibujante, y que como el negro Fontana Rosa, los dos venían de la historieta de aventura, le gustaba Prat, le gustaba Breccia, y después terminaron haciendo humor, pero tienen formación de lectores de historieta. Son dibujantes de manos, dibujantes de manos, dibujan manos. Cuento la última Lo referencia. gastábamos a Juan Jiménez, Ah. gran dibujante de acción, jamás dibujaron una puta mano, nunca, ¿viste? No. Siempre en moto, con Claro. guantes, nunca. Hay otro dibujo. Juan dibujó una mano, nunca Bueno, dibujaba una mano. Enrique es un dibujante de mano. ¿Eh? Enrique. Enrique tiene ¿viste ese dibujo de Enrique? No sé si es el plasma muerto que tiene dos pies derechos. Sí. Que tiene las patas cruzadas, así el personaje está así, y tiene los 2 pies iguales. Del mismo lado. Muy bien dibujado, pero son dos patas zurdas. Tengo una pregunta, Mariano. Vos sos el primer nieto de Alberto, ¿verdad? ¿No? El último. El último. ¿Quién fue el primero? Martín, el hijo de Enrique. Ah, el hijo de Enrique. Porque cuando nació Martín, entonces, yo lo llevaba de no sé dónde a la casa, Alberto, en un Citroën 12B. Aedo. En Aedo, por Aedo, sí. No sé de dónde venía. Bueno, no viene al caso. Digo, Alberto debe estar contento. Digo que nació su primer nieto. Y me mira y dice, ¿vos te pensás que yo voy a estar con una pañoleta jugando al ajedrez en una plaza? Está bien, nació y nació, viejo. Bien hecho. Yo lo miré así. Imagínate. Seguí manejando y metí violín en bolsa, no le dije más nada. Pero eso también lo tengo acá. ¿Sí? Era coqueto. Sí. No, no. Los últimos años vos estuviste muy cerca. Vos estuviste muy cerca de Alberto los últimos años, ¿no? Sí, todo. Y pues, no sé si quieren. Bueno, Solo te quiero preguntar, Juan, sí. ¿por qué nunca escribiste guiones para otros dibujantes fuera de Alberto? Momento. Corte. Está pegado. Enrique sí. Sí, claro, Enrique sí
Bueno. No, le quería preguntar a Juan por qué durante o después de la relación con Alberto no seguiste haciendo guiones para otros dibujantes. Y parecido también a Mariano, que trabajó solo con Patricia, ¿no? Como guionista, o hiciste guiones para otros dibujantes. Para Lautaro Fisman has hecho algunos guiones. No, yo hice poquitas cosas y en general por encargo. Por encargo. Entonces, no sé decirte muy bien. Yo supongo que es una cosa que no es algo que me salga naturalmente, ¿no? No sé una cosa que... Hice alguna cosita con Alfredo Flores, algunas cosas para Fierro en la primera época, algunas cositas con Alfredo, pero... Bueno, hice cosas con Patricia, que estaban muy bien, que eran muy lindas. Y ahí hice algunas cosas con Enrique, bueno, que fue un lujo trabajar con Enrique. Sí, con Alberto fue un lujo, con Enrique ni hablar. Algunos de los pocos guiones que hice con Enrique, alguno que me gusta mucho, que se llama Humo, que es un guión muy cortito, de 8 páginas. ¿Dónde salió? Y eso salió en un libro temático se llama Norte-Sur. Norte-Sur. Un libro... Claro, muy lindo. Es un laburo del cabezón. Y ahí, bueno, hice algunas adaptaciones buenas, pero claro, todo el mérito. Hice algunas adaptaciones buenas, por ejemplo, aunque no está firmada, la adaptación del Matadero, la adaptación de Los Dueños de la Tierra, que salen los primeros números del Fierro, en la Argentina en pedazos, la colección, la serie de la Argentina en pedazos, esos 2 guiones son míos. Obviamente que no voy a reivindicar como mérito mío la maravilla que hizo Enrique con los estilos en El Matadero. Es una obra maestra absoluta y que corre absolutamente bajo su responsabilidad, ¿no es cierto? Y su mérito, ¿no? Pero adaptaciones sí, de esas cosas hice varias veces. Y me hubiera gustado mucho, y hasta hace poco intenté, ver si podía, continuar el único proyecto que nos quedó colgado con Alberto, que fue El Dibujado. El Dibujado es una historieta que yo quería muchísimo, que no pasó del lápiz, de 12 páginas de lápiz, que la hicimos cuando Alberto estaba un poco ya fastidiado, obviamente, del Perramo, bastante hinchado, a la altura del 87, 88, cansado de dibujar lo mismo. Y nos propusimos una historieta nueva y yo le tiré el guión del Dibujado y él hizo el lápiz y nunca pasó del lápiz, ¿no? Quedó ahí. Exacto. Esas 12 páginas en lápiz. A mí me encantaba esa historia. La historia era tan linda que después la historia original del Dibujado después se convirtió en el episodio Diente por Diente el argumento de Diente por Diente, la última historia de Perramos, estaba pensada para el personaje del Dibujado, ¿no? Y hace poco charlamos con Mariano. Yo pensé en la posibilidad de seguir el Dibujado. Entonces pensé en Cacho, pensé en Lito, pero la verdad es que me falta energía, ¿no? Yo te voy a hinchar. Yo te voy a hinchar. Tenemos algunas cosas que hemos pensado que alguna vez tal vez salga. Bueno, intenté cosas con Solano. La vencida, la continuación en los 90. Bueno, pero se frustró y esa historia es una historia muy linda y Solano hizo cosas, bueno, Solano. Tuve el lujo de laburar con Solano un tiempito, pero después no funcionó, no se hizo y bueno, es un proyecto que ha quedado ahí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A Borges lo pusiste vos ahí, lo plantaste ahí. Todo lo argumental es mío. ¿Y cómo es eso de meter a Borges, ese Borges que no es el Borges gorila, anglófilo y... ¿Cómo es esa cosa con Borges? Sí, bueno, yo soy muy borgiano, ¿no? Siempre he sido muy borgiano. Es un Borges tan lindo, tan amable, dan ganas de agarrarlo a besos, ¿no? Y había tantos tipos que lo seguían puteando, y lo venían puteando y lo siguieron puteando un rato después. Ahora ya no lo putea nadie, pero bueno. Alberto lo dibujó cada vez mejor. Cada vez fue menos Borges y más un personaje. Es muy hermoso. El primero y el
Porque fíjate que emperramos el Borges de los comienzos, de los primeros capítulos, él utilizaba las fotos. Entonces hay muchos que son fotos directamente. Hasta que le fue agarrando la madre. El Borges del último, el de Diente por Diente, es un personaje, es un viejito liviano. Tan lindo, es un personaje muy... Es precioso. Bueno, es el Borges feliz que estaba con la Ponja. Los últimos años, es el Borges feliz de Atlas, ¿no? Es ese hombre que la pasó bien. Perdón, pero vos tuviste algún guiño de Borges, ¿sentiste algún guiño de La Borges? repetición. Que vos tenías como No, eso es mío. Progresista, piola. Bueno, él lo dice, no, es así. Bueno, esa es una operación ideológica que podría no resistir un análisis psicoanalítico, ¿no? Es decir, la operación que de algún modo realicé, es una operación interior, es la apropiación de Borges. ¿Por qué le vamos a regalar Borges al enemigo? ¿Por qué? Es lo mismo que le pasa a la izquierda con Evita. Dice, ¿cómo carajo? ¿Por qué carajo Evita la tienen los peronistas? ¿No? ¿Cómo carajo? Entonces hay que separarla de Perón. No. Es decir, ese sentimiento de que te heredás una cultura una cultura que está mal partida. Que el corte es un corte, me mira sospechosamente. Que ese corte es un corte que merece ser revisado, ¿no? ¿Como Lugones o como Quintero? Como Lugones o como Quintero, exactamente, ¿no? Que bueno, las coyunturas políticas, las necesidades, las verdades de la época, de la coyuntura, lo piden, lo motivan. El barro de la historia, digamos, nos hace tomar posiciones, peleas. Bueno, la gente vive y muere. Cuando digo la gente, digo nosotros vivimos y morimos en este país por ideas, y las ideas se encarnan en personas, con mayor o menor justeza, ¿no? Pero bueno, en algún lugar uno siente que, como toda etiqueta, esa etiqueta es una etiqueta de algún modo mentirosa, ¿no? Da cuenta de una parte de las cosas, pero no de la totalidad. Bueno, la operación que yo me di cuenta realicé dentro de mí mismo y a través del coso es la recuperación de Borges para nosotros. ¿Por qué se lo voy a regalar a estos hijos de puta que no estaban a la altura del maestro, ¿no? Entonces, puede Borges en Perramos decir lo que decía de su adscripción al conservadurismo, ¿no? ¿Por qué cuando le preguntan, pero usted por qué colabora con estas organizaciones, estas organizaciones antisistema, etcétera, etcétera? Bueno, digamos que por cierto encanto que tienen las causas perdidas, que era su respuesta cuando le preguntaron por qué era conservador, ¿no es cierto? Bueno, en fin. ¿Por qué no? ¿Hablaste de esto? ¿Cómo fue? Es que a Alberto le encanta, Alberto le encantaba Borges, como... ¿Y le gustó entonces? Sí, le gustó. Y le gustó mucho dibujarlo. Disfrutó mucho dibujándolo. Él lo conocía de la época por lo que yo sé, y me acuerdo de su testimonio, él lo conoció en la época de Ida. En la época de Ida, el Instituto de Arte, en los años 60. Él lo conoció ahí en Florida, digamos, en la zona de... de ahí lo conoció. Y pensá que en los últimos años, Borges fue uno de los temas recurrentes o de los proyectos más duraderos que tuvo, ¿no? Sobre todo le gustaban los cuentos criollos. Sí, los de Malego. Sobre todo, La Espera, ¿no? Hizo tanto ilustraciones de los cuentos, porque le gustaba el aspecto. Ahí está, mirá. Está recabarro, sí. Por ahí también tenga que ver con que haya tenido también al Borges del suplemento multicolor, de crítica. Es probable que lo haya visto, claro que sí. Las charlas que has tenido con él, Crítica, ver a Perico Rojas. Sí. Y es ese Borges, el hombre de la esquina, es ese Borges. Sí. Sí, a él le gustaba la cosa criollista, ¿no? La cosa criollista, eso. Más eso que uno podría pensar, los cuentos más fantásticos o metafísicos, ¿no es cierto? Que podrían haber dado, nos podemos imaginar La muerte y la brújula
adaptado por Alberto. Nos lo podemos imaginar y nos podemos imaginar como muy afín, ¿no? Pero no, nosotros... Y siempre, lo de Sábato, lo que pasa es que el proyecto con Sábato y la adaptación obviamente, del informe sobre ciegos, que era el aspecto de Sábato que a él le interesaba, la cosa oscura, la cosa lovecraftiana, ¿no? Ese proyecto lo llevó consigo durante muchísimo tiempo. Yo me acuerdo haber visto, no sé si vos, Mariano, te acordás, el lápiz lo tenía desde los años 70. Sí, fines de los 79, 80. Mirá, ¿no? Lo tenía y lo hizo, y fue de las últimas cosas que hizo. Da un poco retro, ¿viste que da un poco retro? Da como viejo. El personaje de los 70. Claro, la versión del informe sobre el ciego da viejo, ya no parece el último, ¿no? Sí. Sí. Hasta dio para Milonga, la de Edmundo Rivero. Claro. Poesía impresionante. Hablando de referencias literarias, y ya que mencionaba Sonetti, de hecho la ciudad de Perramo se llama Santa María. Homenaje al maestro, claro que sí. Sí, sí. Y no, pensaba por ejemplo en Aquilea, esa película con guión de Borges, ¿no? Dirigida por Santiago. Y también hay rasgos reconocibles de Buenos Aires y otros que están deformados. Lo que decía justamente Brescia en el libro de entrevistas es que en los primeros tomos la ciudad es oscura y tiene una geometría rota, ¿no? Justamente por la dictadura. En cambio, en la transición hacia diente por diente ya están los edificios y es todo reconocible. Sí, sí. Ahora, acá hubo un problema grave que Alberto lo advirtió rápidamente, sobre todo a partir de la isla de Guano, que los guiones o los argumentos fueron variando. Si lo primero que yo escribí, que yo le presenté, que motivó que él eligiera esos medios gráficos para ilustrar esas cosas sombrías que yo le presentaba, tan trágicas, casi excesivamente recargados, ¿no? De elementos. Posteriormente, a partir de ya de la segunda y la tercera historia, el clima de la historieta se modifica, cambia, se hace mucho más, casi en tono de comedia, ¿no? Una comedia, digamos, grotesca, etc. Entonces, lo que Alberto advirtió, obviamente, era que los medios que él había utilizado, ¿no? Los medios que había elegido para contar una tragedia, apenas no calzaban exactamente bien para contar una comedia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo le había cambiado el registro de la historia, ¿no? Y él estaba anclado en recursos de expresionismo sombrío, ¿no es cierto?, que no eran probablemente los adecuados para contar lo que venía, ¿no? Y yo creo que Alberto lo sintió como una molestia, y lo era, claro, evidentemente que era. Por eso, cuando nos ponemos a hacer el dibujado, era recuperar un poco la aventura en términos más limpios, más alejados de todas las connotaciones políticas, sociales, las alusiones literarias, etcétera, etcétera, que teníamos en Perramo. El dibujado se suponía que íbamos a hacer una cosa más volver a aquella idea inicial de una cosa más aventurera, ¿no? Y utilizando sus propios personajes de la época del dibujo. No fuimos hacia atrás en términos técnicos hacia Morciller, no, fuimos al Sherlock Times. Entonces Alberto dibujó el lápiz y yo creo que ahí digo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer de nuevo Sherlock Times? No voy a hacer de nuevo Sherlock Times. Entonces no hizo nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, no pasó del lápiz, nunca, porque para contar lo que tenía que contar tenía que encontrar una forma de relato fluido, transparente, ¿no? Con personajes bien delimitados, bien historietísticos, ¿no? Y acaso ya no tenía ganas de hacer eso, estamos hablando del año 88, ¿no? Ya no tenía ganas de hacer eso, evidentemente. Entonces lo dejó ahí, ¿no? No, era dentro de la saga, digamos, de Perramo, de toda la serie. Sí. No podía hacer un cambio para ir a su frecuencia más grotesca, de dibujo ya humorístico, desopilante, que venía trabajando y que estaba trabajando en Capitán Dracul, y tal, todo.
Claro, no podía ir hacia ahí y tampoco, por ejemplo, el dibujado iba a ser blanco y negro, iba a ser un blanco y negro más clásico. Y evidentemente Alberto no tenía ganas de hacer eso. Lo pensó como posibilidad teórica, pero en la práctica no lo hizo. Tenía que volver a dibujar a los personajes de Los Ojos de Plomo, cosas por el estilo. A mí me divertía, me encantaba meterme en el universo de Oesterheld y él, colarme ahí y citar. Para mí un festival eso, me encanta hacer eso. A él no le hacía gracia, evidentemente. Y ahí se termina, digamos, entonces. Y ahí quedó la historia, claro. Por eso esa historia no progresó, ¿no? El lápiz, si alguno ha visto el lápiz, eso es monstruosidad. El lápiz, además, es lindo como testimonio del grado de minuciosidad del lápiz de Alberto, ¿no? Era un lápiz muy analítico, llegaba hasta los detalles mayores, ¿no? Él quería resolver todo en lápiz antes de pasar a las tintas. Y él tenía dos procesos de boceto. Tenía un boceto que era el más suelto, y después un boceto muy terminado, y el lápiz que era más terminado que ese boceto. Pero siempre hablaba de dejar un margen para la espontaneidad cuando lo pasaba. No se olviden de eso. La línea llega, vamos a decir, una línea de 20 centímetros, y hacerla llegar hasta los 15. Y en esos 5, date el gusto de hacer lo que vos quieras. Ajá. Es un burdo ejemplo, pero para que se entienda que cuando estaba haciendo el cuadro había unas partes que no las terminaba. Bueno, improvisar en ese momento. A veces se hablaba en términos de música, ¿viste? Están tocando la base de una pieza de jazz, y después que tocaron todos, o la orquesta toda la base, cada uno empieza a improvisar sobre la base. Y esto en el dibujo también, en el encuadre, en la página, uno se imagina una página de determinada manera, los blancos, los negros. Acá creo que en la página anterior puede ser, yo quiero poner como... No, esto cerramos. Sí, la que estuvo puesta ahí. Seguí. Acá. Acuérdate. Y acá. Fíjense en la última tira, cómo tropieza el blanco con el negro y viceversa en la parte de abajo de ese cuadro. En la tira del medio, ese sombrero blanco tropieza con el perfil El gordo que está delante. Claro, exactamente. Y después hay una serie de grises ahí entre el negro que saca al perfil del sombrero, del personaje del sombrero blanco, con algunos grises más violentos en el cuadro siguiente. Claro, porque eso es como, él hace ahí siempre aparece una referencia en la técnica a lo pictural, porque a él le gustaba mucho pintar, y entonces esto de trabajar con el blanco no solamente trabaja con manchas, sino que la línea, no hay línea, él no dibuja línea, la línea emerge de todas esas manchas que él juxtapone, ¿no? Claro, en ningún momento es un trazo, claro, la línea aparece solita, emerge. Planos queda marcada. Exacto, sí. Claro. Además ahí lo que hizo en esta es que él incluyó la letra dibujada. Claro. Esta fue una elección muy particular, sí, para darle sí, más textura plástica a eso, ¿no? Claro. Están dibujados los globos, ¿no? Las letras están dibujadas. Sí. Pero hay varias cosas lindas para ver, ¿no? Cómo él procesó algunas cosas Sí, todo el arte moderno además, ¿no? Sí, Esas construcciones, incluso los impresionistas que hacían estas construcciones del espacio con dos puntos de vista en una misma imagen, parece muy lejano, pero ahí esto aparece en los espacios que construyó. Y la otra el cine, ¿no? Obviamente claro, el cine impresionista de Eisenstein, claro. los alemanes y los rusos. Eso, bueno, de eso hablo más, pero de la plástica hablo menos. Sí, poco, sí. Y él vio mucha pintura. Obviamente que sí. Él mamó mucho. ¿no? ¿De qué hablaba? De la pintura. Cuando hablaba de pintora, ¿de qué hablaba? Hablaba más de dibujante que de pintor. Sí, ¿no? sí, de pintura casi no hablaba. No, pero aparece. El capítulo de la documentación es particularmente interesante porque ahí habla de la Torre de Babel. Sí. Claro. Se había inspirado en cuadros clásicos. Claro. Y decía que, por ejemplo, para la isla de Guano no necesito
dibujar ese cañón ni todos los detalles porque la documentación lo aplastaba. Por ejemplo, en la guerra de las Termópilas de Mort Sander. Sí. Él se documentó hasta la última vestimenta de los soldados de la Siempre guerra. decía que había sido un error documentarse. Que para hacer que la documentación en el caso de las Termópilas lo entorpeció para el momento de trabajar, ¿no? Una vez que se había puesto a dibujar hasta el último detalle del casco, hasta la última plumita del coso, hasta la última flecha, hasta la última forma de los escudos, cagó, porque tenía que dibujar siempre eso, y los guiones de Oesterheld que eran largos, tediosos, llenos de detalles, de cosas por el estilo, se hartó de dibujar. Claro, es una maravilla, ¿no? Da esa idea de saturación y de estrechez que es Termópilas, ¿no? Pero se sentía más libre, evidentemente mucho más libre, con un episodio como la Torre de Babel, que hizo lo que se le cantó, trabajó prácticamente con abstractos, con masas, ¿no? Hay algo interesante con respecto a lo que dicen del blanco, que está ahí en las entrevistas, Sí. que él le daba un ejercicio a sus alumnos en las clases. Decía que los alumnos querían llenar toda la página y no se dan cuenta de que el blanco de Era la un página color. era un color en sí mismo. Claro, era como decía Mariano. Sí, lo que pasa es que uno de los primeros ejercicios que él te daba era una cartulina de color y vos tenías que hacer un dibujo sobre una foto en blanco y negro y vos la tenías que trasladar a blanco y negro eso. Entonces ahí tenías que utilizar el blanco con témpera. Entonces empezabas a meterte en el blanco como un color. No sé si lo hizo siempre ese ejercicio, pero era básico con nosotros ese ejercicio. Claro. Tengo en el taller mío hay un alumno ya mayorcito que tiene ese ejercicio porque las últimas partes de su vida Alberto se lo había dado en el taller de él, que era el color de tu campera. Cartulinas De color, sí, y sacaba. y negro con témpera. Claro, exactamente. Sacaba con témpera lo blanco. Es un ejercicio jodido, ¿no? Los bordes de filtro, además. Sí, que tuve meses ahí rebotando. Claro, el concepto de que el blanco es un color, no es Claro, un fondo, sí. no es el fondo. Sí, hasta que te entraba, ¿viste? Claro, No claro. entendías. Claro, Y ahí vienen las fusiones esas de los blancos con los blancos. claro. Estaba fijándome en otra cosa que es la composición. En el cuadro del medio de la última tira, el negro va así como nuestro continente, pero en el otro se remonta con el féretro. O cierra la página de esa manera. La parte de abajo del féretro tenemos ahí un gris que me parece que es una mujer que está arrodillada o algo así. Lo veo bien acá. Voy a tener que haber puesto los anteojos. Pero Sí, está arrodillado. está Yo no veo un en carajo. esos detalles. Bueno, yo aprendí a transmitir, trato de transmitir de algún modo las cosas que me hizo vivir y aprender, a veces un poco rudamente, como me dijeron por ahí, y yo vine acá una alumna, ex alumna, que tenía unas condiciones tremendas, y pero bueno, no le quiero dar más palo. Y muy buena dibujante y que me empezaba a hacer caso cuando tuvo algunos problemas personales y de ¿Qué está recuperando gente para el taller? ¿A qué hemos venido ahora? Repartir los cartones de la inscripción del taller, etc. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, como justo estaban hablando de Termópilas. La página entera, que es la que está exhibida en la muestra de Perramos, donde está el afiche de los milicos, Sí, ¿no? sí. ¿Vos lo marcaste allá, así directamente a página entera eso? No me acuerdo, pero supongo que no. No, Porque eso estoy no es. tratando de recordar si antes de la No. página entera de Termópilas, Sí. la famosa que Sí. está introducida de afuera, Sí, tirando sí. la piedra en medio de una Sí, batalla. sí. No tengo hoy manera de saber si eso fue una marcación de Oesterheld Claro. o es una decisión Sí, no hay forma de saber. Es una decisión de Breccia la de dedicar toda una página Claro. a una escena donde se vea todo dramatizado.
publicar. Esa hubo quilombo. Esa página. Según Yo no recuerdo en la historieta se la argentina querían ninguna otra publicar. página donde una viñeta ocupe toda la... Claro. ¿No recuerda algo? Claro. Que haya visto mucha historieta argentina. Anterior a eso, ¿no? Anterior a eso, ¿hay alguna página donde haya una viñeta que ocupe la página entera? ¿De qué año estamos hablando? Y 62, 63. Bueno, algunos Prat, ¿Hay un Prat algún donde Ticonderoga, está ¿no? ¿No? ¿No, Andrés? No, me parece que no. ¿A todas La páginas? historia, te digo, es una viñeta No. que forma parte En del los cuento, cierres, no. la de apertura O de cierre, no, claro, Prat lo hacía en los cierres habitualmente, cuando tenía ganas de dibujar un jeep. Llevar la viñeta a la ¿no? página entera. Porque Claro. está esa y después, bueno, me corregí la que está en la muestra de Ferrao. Claro. Esta es una decisión de Alberto, obviamente, claro, sí. No me acuerdo yo, pero evidentemente que sí. Era una viñeta más dentro del relato. Supongo que sí, no me acuerdo, querido, pero supongo que sí, claro. Oestergel se enojaba con el Tano, con Hugo, cuando le hacía la página, Sí. porque dice Héctor que le había marcado un montón de detalles que dice, se cagó en todo lo que yo Bueno, le pero tenía dije, razón. hizo una vergüenza. Pero en general tenía razón Hugo. Viendo en perspectiva, tenía razón Hugo. Ahora van a editar 5 tomos de Ernie Pike. ¿No? Lo que escribía Oestergel, la cantidad de texto que escribió los primeros, Ernie Pike. No, tenía que dibujar en los lugares que quedaban libres, tenía que dibujar, ¿no? Por ejemplo, los mejores, bueno, es cuando lo hacen el semanal que tiene más espacio, pero las historias cortitas, las que disfrutamos tanto, la cantidad de texto que tiene, son cuentos. Él venía bien de la literatura. Y Alberto lo encontró a Héctor ya más, entre comillas, modernizado, porque el Sherlock Times tiene poco texto y le concedió la posibilidad de que dibujara lo que se le cantara y que hiciera secuencias largas. Pero el primer Oestergel, Dios mío, el Tano tenía razón, harto, ¿viste? Harto de que no tenía espacio para dibujar, ¿no? Claro. Otra ¿Listo? preguntazo. Estamos todos satisfechos, les han quedado preguntas, vamos a volver para nuestra casa, hemos tenido la lluvia que quería preguntar ahora. ¿No? ¿Estamos felices? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias a Lito, a Laura, Juan y a